Hola, bienvenidos. Qué bueno que están aquí con nosotros. Es un gusto estar predicando la palabra de Dios un día más, un domingo más. Hoy, el día de hoy, como iglesia, estamos celebrando y festejando con los niños este mes especial del Día de los Niños. Estamos muy emocionados de lo que Dios está haciendo a través de los niños. Creemos y confiamos en Dios que van a ser niños en la roca, cambiadores del mundo. Es un privilegio verlos aquí cantar, alabar, adorar a nuestro Dios con un corazón sincero. Hay algo que me emociona, quiero relacionar un poquito esto de los niños. Hay algo que me emociona ¿sabes? Cuando invertimos en nosotros mismos para avanzar, mejorar, crecer en el reino de Dios, este beneficio no solo se queda en ti, en tu pareja, en tu matrimonio, sino que se va hacia tus hijos, hacia tu descendencia, tu legado. Entonces lo que invertimos en ellos es algo muy importante. ¿Y sabes algo? Estamos en esta serie, ¿no? Así, viviendo realmente libres, viviendo realmente libres. Y en el libro de Éxodo podemos aprender muchas cosas. Estamos como iglesia en este proyecto, en esta jornada, dice nuestro pastor, de leer la Biblia completa. Y en el libro de Éxodo podemos ver muchas cosas que están pasando aquí. Pero hay algo que cuando yo leo el libro de Éxodo, que entra en mí como un desafío, un choque, algo que me confronta. Es que, ¿sabes? Todos los que salieron de Egipto, no todos los que salieron de Egipto llegaron a la tierra prometida. Dios los liberó en un día, pero muchos de ellos nunca vivieron en libertad. Dios los liberó en un día, pero muchos de ellos nunca vivieron en la libertad. Porque la libertad no solamente es salir, en este caso de Egipto, que es lo que trata este libro. Yo creo que libertad es aprender a vivir con Dios y como Dios desea. Esa era la verdadera libertad. Dios los sacó de Egipto, pero muchos no sacaron Egipto de su corazón. Como hablaba acerca de las generaciones de nuestros hijos en este día del niño que estamos celebrando, aquí yo puedo ver dos generaciones en este libro de Éxodo, ¿no? Una generación que vio los milagros, vio el poder de Dios, la mano poderosa, pero murió en el desierto. Y la otra generación que creyó en lo que Dios dijo, en lo que Dios hizo, obedeció y conquistó la promesa. Y yo creo que todo mi tema se va a resumir en la siguiente pregunta. ¿Vas a repetir el ciclo o lo vas a romper? ¿Vas a hacer algo diferente? Bienvenidos, mi nombre es Héctor, parte del equipo pastoral. Es un gusto para mí y un privilegio poder predicar para todos ustedes. Sigamos orando por nuestros pastores. Ahorita están en una conferencia allá en Estados Unidos, donde Dios está trayendo material fresco, nueva visión ahí a su corazón, a su vida. Y es un área que me gusta mucho porque cuando van a Estados Unidos y regresan, siempre llegan como con mucho entusiasmo, mucho poder del Espíritu Santo. Y algo que me emociona es que esa conferencia a la que están ellos ahorita asistiendo, es muy probable que se pueda realizar aquí en nuestra ciudad, parte conectado de esta misma conferencia. Entonces, hay que estar orando por el mes de julio que pueda darse, ¿no? Que pueda fluir bien. Entonces, seguimos con nuestro tema, ¿no? Todo se resume en la siguiente pregunta. ¿Vas a continuar igual con la generación o vas a romper el ciclo? Yo quiero que podamos, en mi tema vamos a leer varios versículos del libro de Éxodo y otros de Números, de Deuteronomio, pero yo quiero hacer como una especie de resumen en cada punto que vamos avanzando, como una historia, una película de lo que trata el libro de Éxodo, ¿sí? Y vamos a empezar, el libro de Éxodo empieza cuando el pueblo de Dios está en Egipto. Muere José, el soñador, el que estaba segundo al cargo de todo Egipto, fallece, pasan muchos años, llega un faraón nuevo y los empieza a someter a todo el pueblo de Israel que estaba en la región de Gosén. Estaban ahí y este faraón los esclaviza, los atormenta, ¿no? Y podemos ver en el principio del libro cómo Dios habla a Moisés a través de una zarza ardiente en el monte Sinaí y lo comisiona para ir a Egipto a confrontar a Faraón. Y Dios utiliza todo su poder, muestras y proezas de su gloria
para hacer varios milagros, varias plagas en ese lugar. Y los saca con mano poderosa y los lleva hacia el mar Rojo, ¿no? Ahí Dios hace otra muestra de su poder porque el faraón los quiere volver a esclavizar, va atrás de ellos y se abre el mar y cruzan y llegan rumbo hacia el monte Sinaí. Ahora, ¿por qué me voy a enfocar en esta parte? Primero estamos viendo que el pueblo de Israel estuvo en Egipto atormentado ahí, ¿no? Pero también este pueblo vio cómo Dios utilizó su gran poder a través de las plagas, ¿no? Éxodo 14:31, si lo tienes ahí en tu Biblia, te invito a que traigas tu Biblia. Éxodo 14:31 dice, y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios. Y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés, su siervo. Wow, ¿no? El pueblo vio las plagas, el pueblo vio el juicio de parte de Dios hacia los egipcios. También vio la liberación sobrenatural y cómo Dios, con su gran poder, los hizo libres. Pero aquí yo puse este punto en la trampa de la vista versus el poder de la confianza. ¿Por qué? El problema es ver un milagro o una proeza de Dios no te garantiza tener una fe firme, ¿sabes? Ver un milagro de Dios o su proeza no te garantiza tener una fe firme. Porque poco después estas personas que hablan en el libro de Éxodo, que decían que temían al Señor y lo adoraban, poco después empezaron a dudar, a quejarse y querían incluso regresar a Egipto. Estuve estudiando la palabra Egipto, quiere decir lugar donde hay como escasez, estrés, ¿no? Estas personas tenían el deseo de regresar a Egipto. Ve lo que dice Números 14, 3 y 4 en este mismo contexto, en esta misma época de la historia. Dice, ¿y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Decían el uno al otro. Decían, designemos un capitán y volvamos a Egipto. Estas mismas personas que vieron las proezas de Dios, vieron su poder manifestado a través de las plagas y todo, estaban diciendo esto, ¿no es mejor regresar a Egipto? Como lo hemos visto en semanas pasadas con Pastor Nathan, usa mucho estos ejemplos, ¿no? Pero yo he visto personas que asisten con un corazón sincero a la iglesia y están intentando acercarse a Dios, que realmente han visto su poder, han visto su provisión, tal vez han visto sanidades, han vivido incluso a lo mejor hasta una sanidad, han visto puertas abrirse en su trabajo, en su área laboral. Pero cuando viene un problema, una situación difícil, a veces algunas de estas personas son los que dan un paso hacia atrás. Viene ansiedad, dudan, retroceden, cuestionan, se quejan. Dios, pero te estoy buscando con todo mi corazón, ¿por qué viene esto, no? Aún a pesar de ver el milagro de Dios, a veces llega esta duda, este retroceso. Yo escuché un ejemplo de Mike, un pastor aquí cercano de Los Sauces, falleció hace poco, pero nos dio una capacitación no hace mucho a los líderes de aquí de la iglesia y comentó un ejemplo que me impactó. Enfrente de la iglesia donde él estaba sirviendo, aquí en México, fue ahí con su equipo de pastores, fue ahí a su iglesia y enfrente vivió una persona, una mamá de un niño pequeño, 3, 4 años, y dice que cuando llegaron, iban a hacer algo a la iglesia, llegaron, la mamá estaba afuera llorando con el bebé en brazos. El bebé estaba caminando, aprendiendo a caminar, y había una cubeta con agua y el bebé se sumergió sin querer y no pudo salir. La mamá no se dio cuenta hasta pasado mucho tiempo, y cuando se dio cuenta, pues lo sacó y el bebé estaba morado, ¿no? Ya había muerto. Estaba en la calle esperando que llegara alguien para auxiliarle a la ambulancia o un familiar. Llega Mike con su equipo y nota esto, ¿no? Y dice, ¿sabes qué? Pues vamos a llevarla al hospital a ver qué puede pasar, a ver qué pueden hacer por el bebé. El bebé ya no tenía ningún signo vital. Dice que subieron al auto y se fueron. Y que Dios puso fuerte en el corazón de Mike.
vamos a orar por este bebé. Dios dice que si ponemos nuestras manos, los enfermos sanarán y los muertos resucitarán. Y Mike, su testimonio es que empezó a orar por este bebé y poco a poco empezó a cobrar el color otra vez. Empezó a recuperarse y después de un tiempo, antes de llegar al hospital, empezó a llorar. Llegaron al hospital, lo revisaron y el bebé no tenía absolutamente nada. Un milagro de Dios. A mí, yo cuando escucho ese testimonio se me eriza la piel. Pero el testimonio no termina ahí. Dice Mike, si yo hubiera vivido una situación así donde perdí a mi hijo y Dios me lo regresa, yo estaría en la iglesia sirviendo, buscando de Dios todos los días, ¿no? Porque vi un gran milagro. Pero no fue así con esta persona. Aún a pesar de ver el testimonio tan grande, no se conectó a la iglesia, nunca recibió al Señor como su Salvador. Vio el milagro, pero se quedó aislada, apartada, ¿no? Porque ver a Dios o ver un milagro de Dios no es lo mismo que confiar en Él. Así que, ¿cómo estamos nosotros, no? Analicemos nuestro corazón. Después de que pasan el desierto, el mar rojo que lo abren, llegan hacia el desierto, antes de llegar al monte Sinaí. Ahora, el desierto es una prueba que revela nuestro corazón. Estoy hablando de la historia del pueblo de Israel. Ve lo que dice Deuteronomio 8:2. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová, tu Dios, estos 40 años de desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. ¿Sabes? El desierto no era el castigo de Dios, era revelación, era para ver su corazón. Mientras el pueblo se quejaba y estaba frustrado, diciendo que para qué estábamos aquí, que mejor nos regresemos a Egipto, pasa algo. Aparece Josué en la historia. Vemos que cuando cruzan el mar, el rey Amalek quiere atacar a los israelitas para quitarles sus pertenencias. Dice, es un pueblo que viene cansado y va a atacar. Y ve lo que dice Éxodo 17:9. Y dijo Moisés a Josué, escoge varones y sal a pelear contra Amalek. En algunas situaciones de problema, de situaciones difíciles, algunas personas huyen, otras personas se quejan, otras personas hacen un retroceso, pero otras personas pelean en fe. ¿Tú cuál generación quieres ser? ¿Seguir igual o romper el ciclo? Pelear en fe. Aquí vemos que Josué no fue de los que se quedaron ahí. Josué vivió en Egipto, él vio los poderíos de Dios, él vio los milagros de Dios. Y en vez de quejarse, decidió pelear y estar ahí en la pelea, ¿no? ¿Sabes qué? Cuenta conmigo, yo voy. Como aprendimos en la serie pasada, la crisis no define quién eres, sino revela lo que eres, ¿verdad? Después de esto, Dios le da una victoria impresionante al pueblo de Israel contra este rey Amalek, por obediencia de Josué y todos los que fueron a pelear. Pero después de esto, el deseo de Moisés es llevar al pueblo al monte Sinaí, donde tuvo el encuentro con Dios con la zarza. Y dice que va para allá y que Dios lo llama a que suba al monte. Ve lo que dice Éxodo 24:13. Él empezó a buscar su presencia. Y se levantó Moisés con Josué su servidor, y Moisés subió al monte de Dios. En otra parte dice que Moisés subió hasta la cima del monte Sinaí, Josué se quedó en medio y abajo se quedó Aarón con el pueblo. Ahora, en el momento de prueba, recordemos, están pasando por una guerra, por situaciones que nunca habían experimentado. El momento de una prueba todos buscamos a qué aferrarnos, ¿sabes? Todos buscamos en qué apoyarnos, en qué aferrarnos. El pueblo empezó a buscar un sustituto de parte de Dios porque Moisés empezó a tardar muchísimo, ¿no? ¿Sabes que ya se tardó este señor? Buscó algo para sustituir a Dios. Josué, en cambio, después de haber peleado, dice que él fue y consiguió a los guerreros, después de haber peleado, subió al monte a buscar la presencia de Dios, obedeciendo a Moisés, ¿no? Pero ¿qué pasa con los que están abajo? El pueblo de Israel
con Aarón, hermano de Moisés. Empiezan a traer todo el oro hacia fundirlo y empieza, dice la Biblia, que a salir de forma de un becerro de oro. Después de que hacen el becerro de oro, ¿qué es lo que dice Aarón al pueblo? En Éxodo 32:4, hablando del becerro. Este es tu Dios, oh Israel, que te sacó de la tierra de Egipto. Uno de las leyes que Dios mandó no tener ídolos, aquí ya la estaba rompiendo el pueblo. Hicieron un becerro, ¿no? Después, cuando están haciendo eso, Dios le habla a Moisés en la cima de la montaña y le dice, ¿sabes qué? Tu pueblo ya se está desviando. Moisés se pone a interceder por el pueblo, Dios accede, baja Moisés hacia donde está Josué, y Josué responde de algo, lo puedes estudiar en Éxodo 32:17. Josué empieza a escuchar como un bullicio de la gente abajo, ¿no? Y dice, ¿sabes qué, Moisés? Están en guerra. Él ya había pasado por una batalla, estaba dispuesto a ir a luchar por otra, por su pueblo, por su Dios, ¿no? Pero Moisés le dice en estos versículos, no, Josué, no es una guerra, son gritos de júbilo. El pueblo se está desviando. ¿Sí? Algo que me llama mucho la atención aquí es que Josué estuvo dispuesto a pelear ahí en lo que los demás estaban buscando un sustituto, él estaba buscando su presencia. ¿Qué generación queremos ser? Ve lo que dice, después nos explica un poco más Éxodo, cómo es la postura de Josué ante Dios. Éxodo 33:11. Y el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba del medio del tabernáculo. Él estaba buscando su presencia. Mientras otros buscan sustitutos, porque Dios ya se tardó o lo quieren ayudar, Josué buscaba su presencia. Ahora tal vez tú digas, oye Héctor, pero yo ya no hago becerros de oro, ¿no? Yo no estoy trayendo mi oro y a ver qué sale. Tal vez no hacemos becerros de oro, pero hay unos sustitutos modernos que quieren quitar el lugar de Dios en nuestras vidas. Y volvemos a la pregunta esencial. ¿Qué generación queremos ser? ¿La que repite el ciclo o la que lo rompe y busca a Dios, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es tu refugio inmediato en momentos de crisis? ¿El celular? ¿Las redes sociales? ¿Compras impulsivas? Todos estos pueden ser tus becerros, ¿sabes? Una generación que es realmente libre es aquella que decide como Josué, apartarse y tener un tiempo de oración, de búsqueda hacia Dios. Encontrarse en Él en lo secreto. En vez de buscar soluciones humanas, decir, ¿sabes qué, Dios? No sé por qué estoy pasando esto, pero háblame, estoy aquí en mi tiempo de intimidad contigo. Algo que escuché una frase que me encantó, lo que buscas en tu proceso, eso se define tu destino. Lo que buscas en tu proceso, en el proceso define tu destino. Si estás buscando pasiones momentáneas, ese va a ser tu destino. Si estás buscando el autocomplacerte, ese va a ser tu destino. Si estás buscando a Dios con todo tu corazón, entregándole tu vida, tu cuerpo, tu alma, tu corazón, ese va a ser tu destino. ¿Amén? ¿Qué tipo de generación queremos ser? ¿No? Debemos ser ejemplo para nuestros hijos. ¿Cuántos decimos amén? Después de esto, algo que me llama la atención es que Josué y Moisés bajan y regañan a Aarón y a todo el pueblo, ¿no? Dice que deshacen el becerro, lo derriten y lo vacían en agua y se lo dan al pueblo que estaba adorando para que se lo tomara, imagínate, ¿no? Y luego viene ahí la justicia de Dios y muchas personas mueren a causa de esto, ¿no? Después avanzamos un poquito más en el libro de Éxodo y van rumbo hacia la tierra prometida. Dice que más o menos eran como 11 días de distancia, 11, 12 días. Van en camino y después Moisés comisiona a 12 espías, 12 personas de cada tribu, a que vayan a inspeccionar la tierra prometida. 12 personas van, 12 personas ven lo mismo, pero solo 2 tuvieron un espíritu diferente. Solamente 2. ¿Qué generación queremos ser? Ve lo que dice Números 13:30, está en paralelo con esta historia. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos.
un corazón valiente, ¿no? Dispuesto a luchar por la tierra prometida. Números 14, 6 y 8, hablando de Josué. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné, y me adelanto un poquito, hablaron a toda la congregación. Más adelante dicen, si Jehová se agradara de nosotros, Él nos llevará a esa tierra. Ellos dos fueron parte de esos 12 personas que fueron a buscar. Fueron aquellos dos que vieron la tierra y que dijeron, ¿sabes qué? Esto está bueno, yo quiero vivir aquí. Ellos vieron los milagros de Dios en Egipto, ellos vieron cómo los liberó de Faraón, ellos vieron cómo cruzaron el mar, cómo en esta guerra contra el rey Amalek salieron victoriosos. Y hay muchas guerras más en el libro de Éxodo. Ellos decían, yo sé que nuestro Dios puede. Si Jehová se agradara de nosotros, Él nos va a llevar a esta tierra. ¿Qué aprendemos aquí? 10 personas dijeron, no se puede. 2 dijeron, sí se puede. No era una información diferente. No era solo en sí la información, era fe. ¿Qué tipo de generación queremos ser? Si Dios nos manda a conquistar algo que lo vemos como imposible, decimos, no se puede. O decimos, si Dios se agrada de mí, yo sé que lo voy a lograr. ¿No? Por ejemplo, 2 personas pasan por la misma situación de crisis económica. 2 personas pasan por la misma enfermedad, el mismo padecer, el mismo dolor. 2 personas pasan por el mismo problema familiar. Pero uno dice, ¿sabes qué? Ya no hay solución. No puedo avanzar con esto. Mientras que otro dice, Dios sigue siendo fiel. ¿Qué tipo de generación queremos ser? Tu fe interpreta tu realidad. La fe que pones delante de Dios interpreta la realidad que estás avanzando. Pero ¿qué pasa? Estos 10 personas que están ahí en el pueblo empiezan a decir, no, son gigantes, no los vamos a poder vencer, mejor hay que regresarnos a Egipto, etc. Y todo el pueblo se desanima y empieza a decir lo mismo, sí, mejor ya, y muere, que no sé qué. Y viene una parte de la justicia de Dios, muy duro. 40 años van a pasar en el desierto. Debemos permanecer incluso cuando otros caen. Ve lo que dice Números 26, 65. Porque Jehová había dicho de ellos, morirán en el desierto, y no quedó varón de ellos, sino solo Caleb, hijo de Jefón, y Josué, hijo de Nun. Estas 2 personas fieles que dijeron sí podemos, también tuvieron que pasar el desierto, ¿sabes? Esos 40 años tuvieron que estar ahí. Algo que yo me puse a meditar y pensar, ¿sabes? Josué vio morir a sus amigos. Hasta así tu cuate de que tiene tu edad, se murió y no, pues en el desierto, ¿no? Josué vio morir a su familia, a toda una generación. Y aún así, a pesar de todo esto tan difícil, permaneció firme, permaneció fiel. Permanecer fiel cuando otros se rinden no es fácil. Permanecer fiel cuando otros se rinden, eso se llama libertad. Sabes que yo soy firme, yo sé que Dios está conmigo. Y aunque la otra generación haga cosas indebidas, yo estoy firme porque busco al Señor con todo mi corazón. Hay temporadas donde otros se van a alejar de Dios, donde otros se van a enfriar, donde otros tal vez se van a rendir y negar la fe. Pero también en esos tiempos algunos van a decidir orar, seguir creciendo, seguir obedeciendo a pesar de la situación tan difícil, ¿sabes? Dios busca corazones dispuestos, busca una obediencia sostenida, aun cuando los demás no sigan. Estamos en el libro de Éxodo, estamos avanzando, ¿no? 40 años en el desierto. 40 años en el desierto, pero como les digo, nuestra fe interpreta nuestra realidad. Sigamos avanzando un poquito más. Pues, el libro de Éxodo está algo grande, si lo puedes estudiar, te animo. Es un libro que cambia el corazón.
aquí entre nos, yo me emociono mucho poder compartir acerca de todo esto. Yo me acuerdo cuando estaba niño en la iglesia y escuchaba al predicador, al pastor hablar acerca de esto, ¿no? Del desierto y todos los ejemplos que da y cómo se aplican a nuestra vida, a nuestro corazón. A mí me emocionaba, ¿no? Decir, yo quiero leer esa historia y en el desierto y cómo Dios les dio el maná, como lo aprendimos la semana pasada y cómo les dio carne, ¿no? Entonces para mí es un poco emocionante y sí me gusta mucho este libro porque hay muchas cosas ahí como nuggets que dice nuestro maestro Milton, ¿no? Entonces avancemos. 40 años, ¿no? En el libro de Éxodo hay un capítulo que se brinca a otro y en ese lapso de esos dos capítulos pasan como 38 años. Imagínate, ¿no? Vamos a adelantarnos poquito. Ve lo que dice. Ya cuando van a entrar a la tierra prometida, Moisés hace algo que no le agrada a Dios. Dice que golpea la piedra cuando Dios le dice, tienes que hablar y pedirle que salga agua. Y la agarra a garrotazos y sale el agua. Y a causa de esa como frustración, Dios decide que Moisés no llegue a la tierra prometida. Le dice que suba a un cerro y la vea desde lejos, ¿no? Vamos a recorrernos, como dice nuestro pastor, avanzar un poquito más en el libro de Josué. Josué 1, 2 y 3. Ve lo que dice. Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate. Y más adelante dice, yo os he entregado, hablando de esta tierra. Todo lugar que pisare la planta de vuestro pie es suyo. Wow. ¿Sabes? El legado rompe para conquistar. ¿Sí? Lo que un líder rompe, la siguiente generación ya no va a batallar igual en eso, ¿sabes? Lo que tú como papá rompes, tu hijo ya no va a batallar con eso. Y esta es la promesa, ¿no? Mi siervo Moisés murió, pero ahora levántate y ve a conquistar. Wow. Por ejemplo, padres que rompen la pobreza hace que sus hijos avancen más rápido, ¿no? Tengan mejores posibilidades de estudiar o de conseguir un buen trabajo. Líderes que rompen con cadenas de pecado hace que otros caminen en libertad. Por eso es bueno estar orando por nuestros pastores, por nuestros líderes. Lo que ellos rompen también es beneficioso para nosotros. Personas que buscan a Dios en su familia, aunque seas el único en tu casa, que buscas a Dios, que le entregas tu vida, esto abre camino espiritual para todos los que están a tu alrededor. Yo te quiero animar que no te rindas. Tal vez te sientes en el desierto, Héctor, ya van como 48 años. Puede ser que sí, pero yo quiero animarte a no rendirte, a seguir avanzando, ser fiel. Así como Josué, ve todo lo que ha vivido Josué, ¿no? Pero él siguió firme aún hasta vete a conquistar, ¿no? Ve lo que dice Josué 1, 5 al 9. La promesa de Dios. Dios respalda a aquel que cree. Él nos empodera. Josué 1 del 5 al 9. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Esfuérzate y sé valiente, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. No sé tú, pero yo quiero ser ese Josué, ¿no? De esforzarme, ser valiente, avanzar. Aún a pesar de vivir en el desierto, aún a pesar de estar con las personas que vieron milagros increíbles y no creyeron, yo quiero avanzar así como lo hizo Josué. Y ahora cuando leemos esto y vemos como todo el trasfondo de lo que está pasando, como que le da más fuerza, ¿no? Sabemos todo lo que pasó Josué, todo lo que estuvo batallando, pero da como una fortaleza extra de ver lo valioso que es Josué. Si crees en Dios y obedeces, Él te va a empoderar para avanzar. Si creemos y obedecemos, como lo aprendimos la semana pasada con nuestro pastor Nathan. Cuando decides obedecer, aunque tengas miedo a avanzar, aunque no veas todo claro, decidir obedecer. Decir, ¿sabes qué? Yo no quiero ser como esa generación que
que repetía el mismo ciclo y andaba ahí tras los dioses. Si lees el libro de Éxodo, o sea, Dios los castigó varias veces, en varias ocasiones, por tener ídolos falsos, ¿no? Como un ciclo. Recuerda, Dios va a respaldar nuestras decisiones cuando lo obedecemos. Esos pasos en fe. Si un padre decide romper con el ciclo de un mal carácter o de las deudas mediante la disciplina y la guía de Dios, sus hijos heredarán una plataforma de paz financiera, sabiduría en cuestión de las finanzas, en lugar de una carga. Tu victoria personal abre un camino espiritual para los que vienen detrás de ti. ¿Qué es lo que estás luchando? ¿Qué es lo que has batallado tal vez por años? Eso que estás batallando, luchando, si lo superas, lo entregas a Dios, caminas en obediencia y en fe, los que vienen detrás no lo van a batallar. ¿Cuántos decimos amén? Yo quiero ser ese hombre, ¿no? Tu victoria personal abre un camino espiritual para los que vienen detrás. Entonces es como un resumen, digámoslo así, a grandes rasgos del libro de Éxodo, en partes que yo consideré como esenciales en ver este tipo de generaciones. ¿Sabes? El título de mi tema se llama De esclavos a herederos. Salieron como esclavos, pero entraron como herederos a una tierra prometida, a una tierra buena, llena de fruto. Pero estuve estudiando un poquito más a fondo y lo compartí con el grupo de alabanza y con unos amigos cercanos, que a veces pensamos que si estamos obedeciendo a Dios, lo estamos buscando, entregándole nuestro corazón, pues sí nos va a dar todo bien y vamos a estar en calma, en paz. Y sí es parte, es uno de sus frutos, pero algo que yo estaba viendo en la vida de Josué y Caleb, después de la muerte de Moisés, van a conquistar la tierra prometida, pero los lugares de las tribus de Judá y Efraín a las que pertenecían Caleb y Josué, tomaron las tierras donde hubo mayor oposición. Checa. Caleb y la zona de Hebrón, de la tribu de Judá. Caleb recibió la región montañosa al sur de Palestina, específicamente Hebrón. Anteriormente se llama Kiriat Arba. Dentro de este territorio asignado a la tribu de Judá, era una zona muy difícil y estratégica. Estaba poblada por los anaseos o anakim, descritos como gigantes o personas de gran estatura. A los 85 años de edad, Caleb demostró su fe pidiendo que la tierra que le toque a él y a su tribu sea la zona más complicada para conquistar. Él y su familia tuvieron que expulsar a los descendientes de Anac, Sesai, Aimán y Taimán y conquistar la ciudad fortificada de Debir. Si conoces un poquito de la historia, estos de los descendientes de Anac eran los gigantes. Obedeciendo todo el proceso, los 40 años siendo fiel. Y a veces uno piensa, ay, Dios me va a mandar en una zona donde fluye leche y miel bien tranquilo. No, mi amigo. Te manda a un lugar de guerra, un lugar estratégico, un lugar donde tu guerra sí va a ser personal, pero los resultados van a ser beneficiosos para todos a tu alrededor. ¿Qué pasó con Josué y su herencia de Efraín, la tribu de Efraín? Como líder de Israel, Josué recibió la ciudad de Timán Será, en la región montañosa de Efraín. Eso lo puedes estudiar en Josué 19:50. Una central que él mismo solicitó y reconstruyó. Unas características bélicas de esta región es que había sido parcialmente sometida cuando hicieron la campaña principal, pero se requería una condición, una consolidación y defensa constante porque todos la querían porque estaba en un lugar estratégico. Era una defensa continua contra los enclaves cananeos restantes de la zona montañosa central. Como características generales, eran ciudades fortificadas, los territorios que tomaron, específicamente Hebrón, tenía ciudades amuralladas y grandes fortificaciones. Eran lugares de alta peligrosidad,
El sur de Canaán, donde Caleb luchó, estaba habitado por guerreros temidos, los temidos gigantes, que la mayoría de los espías que fueron en la primera ocasión consideraban invencibles. Eran lugares de tierras elevadas. Ambas zonas se encontraban en la región montañosa, lo que sí otorgaba una ventaja defensiva, pero requería una guerra de desgaste para expulsar a los habitantes originales. Héctor, ¿por qué me estás platicando todo esto? Ya me adelanté del Éxodo, ya estoy llegando a Josué. Pero es algo que yo quiero que veamos. El ser fiel, el buscar a Dios con todo nuestro corazón, el ser constante. Eso es algo que Dios agrada, sí. Pero lo que yo veo es que a los hombres y mujeres de fe, Dios nos coloca en lugares para guerrear, para que sea una guerra constante, para traer libertad por medio de Él y su poder a los que están a nuestro alrededor. Así que yo quiero animarte. ¿Cuándo decimos amén? Ay, sí, yo quiero ser bien obediente y ser como Josué para siempre estar en guerra. Es algo a lo mejor difícil de entender, pero ese es el propósito de Dios. Nuestras guerras, nuestras luchas sí son para beneficio nuestro si ganamos, pero también beneficio para los que están a nuestro alrededor. Como conclusión, quiero cerrar con Josué 24:15. Ya vimos toda su historia, vimos parte de cómo cambió su generación, él y Caleb. Y este versículo es un versículo muy lema de muchas personas, pero en base a todo esto creo que tiene un peso más fuerte, que dice: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. No importa si las personas a nuestro alrededor caen, no importa si las otras personas buscan sustitutos con becerros de oro o ídolos, no importa si vienen guerras en la cual yo tengo que defender a gente que a lo mejor no lo merece, no importa si tengo que aguantar 40 años en el desierto, batallando, sufriendo con la gente, con el maná, etc. No importa que si aun cuando llego a la tierra prometida que Dios me prometió, voy a tener que seguir luchando y guerreando en las zonas más difíciles. No importa, porque yo y mi casa serviremos al Señor. No sé tú, pero a mí eso me pone los pelos de gallina, ¿no? Tal vez perdiste a personas en el proceso, tal vez no caminaron todos contigo, tal vez tu historia no fue perfecta, pero Josué tampoco caminó solo, él caminó con Dios. Dios no está buscando gente que solo salga de Egipto. Él está levantando una generación que crea, obedezca y conquiste. ¿Cuántos queremos ser de esa generación? Si un padre decide romper con el ciclo de mal carácter o de deudas mediante la disciplina y la guía de Dios, sus hijos van a heredar una plataforma de paz. Tu victoria personal abre un camino espiritual para los que vienen detrás de ti. Quiero cerrar con la siguiente frase. Dios quiere que seas el Josué de esta generación, aquel que rompe el ciclo, el que permanece, el que cree y el que entra a la promesa, a esa tierra prometida. Oramos. Gracias, Dios, por este tiempo. Gracias, Padre, porque hoy celebramos tu resurrección, celebramos tu poder, pero también celebramos la vida de estos niños, Dios, en este día tan especial, el Día del Niño. Gracias porque son una nueva generación. Yo te pido este día, Dios, que puedas venir a nuestro corazón, a nuestra mente, y si estamos en este proceso de desierto, de conquista, que tu Espíritu Santo nos fortalezca, que tu Espíritu Santo nos guíe, y aún en situaciones que no entendemos, que a lo mejor nos sentimos solos, que podamos confiar y ser como ese Josué que no buscaba sustitutos, sino que se refugiaba en tu presencia. Dice que no salía del tabernáculo. Que seamos obedientes, como aprendimos la semana pasada. Gracias porque tú nos empoderas y tú deseas levantar esta generación de Josué con ese corazón íntegro, esa generación de Caleb, dispuestos a luchar aún incluso cuando ya están grandes, como aprendimos a los 85 años. Te entregamos nuestro corazón a ti y queremos caminar
de esclavos a herederos. Que toda la esclavitud, todo el Egipto que pueda haber en nuestro corazón, lo hagamos a un lado y creamos en las promesas que tú nos das porque somos tus hijos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios te bendiga. Espero que haya sido de beneficio para ti. Nos vemos entre semana. Hasta luego.